Bueno, cumplí 5 años y entré a estudiar, entré a grado transición en el Colegio Tercer Milenio y empecé a sentir esa emoción de ser un poquito más independiente, de dejar de ser como tan apegada a mis papás y me fui volviendo una niña muy perfeccionista. Pues a los 5 años mi mamá era quien me ayudaba a hacer las tareas y lo que yo hacía era sentarme ahí y que ella me dijera cómo, pero me gustaba hacerlas a mí y que quedaran bien. O sea, si a mí no me gustaba una tarea, yo me enojaba y la volvía a repetir hasta que quedara bien. Entonces me empecé a volver como una niña muy perfeccionista, a sacarle mucho amor y mucho gusto al colegio. Después de que fui como soltándome más en el colegio, fui dejando, al principio era muy tímida y fui dejando como esta timidez, fui soltando mucho más mi lenguaje, entonces ya parecía como un parlanchín, hablaba mucho, llegaba a la casa a contar todo lo que había hecho en el colegio, todo lo que había aprendido. Cuando entré al colegio, mis papás me reforzaron mucho el tema de la lectura, de los números, de la matemática en casa. Me acuerdo mucho que aprendí a leer con la cartilla Nacho, hacía planas allí, mi mamá se sentaba todos los días en la tarde y hacíamos una letra del abecedario, entonces aprendí a leer muy rápido. Ya cuando iba a mitad de año yo ya sabía leer, ya sabía hacer sumas, ya sabía muy bien los números. Entonces siempre fui una niña que quiso hacer todo bien y ocupé el primer puesto en transición. Entonces desde que recibí ese galardón en transición, de ser el puesto número 1, de destacarme entre mis compañeros, le encontré mucho amor al estudio. Entonces siempre me propuse hacerla mejor. Cuando cumplí los 6 años, me cambiaron de colegio, pasé a primero y me cambiaron de colegio, entré al colegio parroquial San Joaquín. Cuando entré a San Joaquín fue un cambio un poco duro porque pues eran nuevos amigos, nuevas personas. En primero también ocupé el primer puesto, entonces me becaron en San Joaquín. Desde allí seguí como en esa propuesta de ser siempre la mejor, de destacarme siempre, de hacer las cosas bien y con amor. Entonces me aburría salir a vacaciones del colegio. A los 6 años me hicieron mi primera fiesta sorpresa. Me emocionaba mucho cumplir años, me emocionaba que me dieran regalos. Entonces me hicieron mi primera fiesta sorpresa. Invitaron a todos mis amiguitos que eran mucho más grandes que yo. Ese día fue el día que me regalaron mi primer computador, entonces empecé como a los 6 años ya a relacionarme con el ámbito tecnológico, pero pues siempre en casa hubo como un alto, como unos horarios y unas reglas. Mi distracción en casa siempre era más que todo como salir a montar bicicleta, salir a correr, ir al parque a jugar balón. Y así fui desarrollando cada vez más como mi capacidad motriz a los 6 años. Pasé a los 7, pasé a segundo de primaria. Me destacaba mucho en la clase de educación física porque a esa edad me gustaba mucho correr, estar brincando por ahí de un lado a otro. Pasaron ya los 8 años y ya ahí fui como una niña un poco más madura. Empecé como a imaginar y a planear mi futuro. Desde los 8 años dije que quería estudiar medicina y siempre me sostuve en esa decisión a pesar de que era muy pequeña. De pronto le saqué el gusto, le vi el gusto y nunca cambié de decisión. Desde esa edad fue muy importante para mí relacionarme con las personas. Tenía un portafolio de papeles y yo llegaba del colegio a la casa, hacía tareas y me sentaba a jugar con mis papeles, a imaginarme en un consultorio, siendo médica, atendiendo personas, cogía todos mis peluches y mis muñecos y eran mis pacientes y los revisaba. Mis papás me compraban tapabocas, guantes, entonces empecé como a crear mi mundo relacionado a lo que yo quería en un futuro y ese era mi juego, siempre imaginarme de grande una niña exitosa, una niña feliz, haciendo lo que le gusta y pues siempre fue por el lado de la salud y la medicina. Pasé a cuarto ya, cumplí los 9 años. A los 9 años me hicieron una miniteca de cumpleaños, estaban todos mis amigos
esa era como la fecha más importante para mí en el año. Me emocionaba mucho que llegara mi cumpleaños y diciembre. En diciembre viajamos a Ibagué, donde la familia de mi mamá. Mi año de cuarto se basó mucho en ya empezar a independizarme en cuanto a la escuela y a mis papás. Ya empezaba a hacer las tareas sola, empezaba a llevar mis compromisos sola. Mis papás siempre me estuvieron acompañando mucho, siempre estuvieron ahí cerca, pero ya cuando pasé a cuarto, cuando tenía 9 años, era una niña bastante independiente, entonces ya mis compromisos los hacía sola, lo que tenía que presentar lo hacía sola. Pasé a quinto, el último año de primaria, pues vinieron muchos cambios en mí. Ya tenía 10 años, ya me sentía una niña un poco más grande, ya sentía miedo porque iba a enfrentar otra etapa de mi vida, iba ya a pasar a bachiller, ya me sentía una niña un poco más grande, con más responsabilidades, tal vez una niña que tenía que llevar un nivel de madurez mucho más alto, pero con miedo y todo lo enfrenté y lo enfrenté muy bien. En quinto nos hicieron grado. También fui el primer puesto de quinto. Fue algo que me marcó mucho porque de quinto a sexto mi vida cambió mucho en torno a mi aspecto social, a mis sentimientos, a mis emociones. Ya era una niña pues bastante independiente, ya tomaba decisiones. Tenía que pedir permiso, pero pues ya era como que sabía qué era lo bueno, qué era lo malo, qué podía hacer, qué no. Y pues pasó quinto y cambié de compañeros. Seguí en el mismo colegio, pero fue algo muy raro porque se fueron muchos compañeros en quinto, entraron nuevas personas, nos revolvieron, entonces me rodeé de personas diferentes y salí como mi zona de confort a lo que venía acostumbrada toda la primaria. En sexto ya tenía 11 años, ya estaba a punto de cumplir los 12 y llegaron como esas emociones de la preadolescencia, me empecé a sentir diferente, llegó el primer niño que me gustaba, el primer niño que me gustó a la edad de 12 años. Fue muy bonito porque pues él era mayor que yo, pero era del colegio, él estaba en grado 10º, yo en grado 6º, pero fue mi amigo, me molestaba, me hacía reír, entonces yo sentía como esas emociones de verlo, me empecé como a arreglar, siempre me gustó, desde muy niña me ponía los tacones de mi mamá, me arreglaba el cabello, me maquillaba, entonces ya en sexto, que era como una señorita, que ya estaba entrando como a esta etapa de nuevos cambios, a una etapa de desarrollo totalmente diferente a lo que venía acostumbrada, empecé a querer estar bonita todo el tiempo, me arreglaba mucho el cabello, mandaba a hacer el uniforme bonito, pues para que él me viera bonita. Estudiaba, nunca dejé de lado el estudio, entonces seguí en sexto, también ocupé el primer puesto. Fueron etapas que me empezaron a llenar de orgullo porque ya eran logros personales míos, ya era más consciente de lo que significaba destacarse entre los demás, entonces eran cosas que me iban llenando de orgullo, que me hacían sentir bien conmigo misma, con lo que era. Y así llegamos al último año de esta etapa, que fueron los 12. Los 12 se marcó mucho porque también llegaron muchas cosas nuevas a mi vida. Empecé a practicar mi deporte favorito, lo que se convirtió en mi pasión, lo que se convirtió en mi pasatiempo, lo que se convirtió en mi tiempo de liberación, en mi tiempo de estar tranquila, de encontrarme conmigo, que fue el patinaje. Empecé a practicar patinaje, fue algo también que me llenó de mucho orgullo porque entonces empecé a ir a competencias, empecé a tomarlo en serio, pasé a patín profesional, empecé a entrenar en la Liga del Valle, entonces son logros
que cada vez me hacían querer ser mejor, ir escalando, ir creciendo. Fueron ámbitos de mi vida que me ayudaron a ir madurando mucho, a ser una niña responsable, una niña disciplinada. Para mí una de las cosas que más me caracteriza es ser disciplinada. Entonces son cosas que me van llenando cada vez más de orgullo, cada vez más para querer escalar, para querer seguir adelante. Y eso fue como la historia de mi primera infancia. Eso fue lo que viví de los 5 a los 12 años. Fue una etapa que generó muchos cambios, pero seguí siendo, digamos que nunca perdí mi esencia. Seguí siendo una niña consentida, una niña muy amorosa, una niña que le gusta mostrar sus sentimientos a los demás y ayudar a las personas a que también estén felices, que todas las personas brillen. Entonces eso siempre quedó conmigo, y a pesar de todos los cambios, con miedos, con diferentes sentimientos y emociones, creo que los pude enfrentar muy bien. Fue una etapa muy bonita en mi niñez que me marcó mucho por todo lo que viví. Fue un proceso de desarrollo muy grande. Siento que mi desarrollo cognitivo, mi desarrollo emocional, mi desarrollo motriz se desarrolló mucho gracias al deporte, gracias al estudio, gracias a la imaginación que me dejaban tener en mi casa, que me dejaban crear y que me dejaban tener mi espacio conmigo e irme descubriendo yo. Entonces fue una etapa muy bonita que me llenó de muchas alegrías y muy bonitos recuerdos.